de Patsy. ¡Ja, ja! Y te lo canta, canta. Es el MTS lo que nos agrada de este bello hogar. Es el MTS y las lindas chicas que hoy para bailar. La cita del Patsy, ay disculparán, aquí son reina la sinceridad. La cita del Patsy, ay disculparán, aquí son reina la sinceridad. La cita del Patsy, ay disculparán, aquí son reina la felicidad. Bueno, buenas noches, compatriotas, a todos del país que están escuchando, de todos los departamentos. Tengo entendido que se han contactado de Cochabamba, está de Sucre. Esperamos que esté de Pando, de otros departamentos, como siempre también La Paz. Compatriotas, después de la anterior semana que no hemos podido contactarnos debido a algunos problemas prácticamente personales, pero hoy día nuevamente reiniciamos y continuamos con lo que habíamos estado avanzando sobre el liberalismo. Y la última vez que nos hemos visto, precisamente era el final de la Copa de las Américas y todos querían ver el fútbol. Entonces, pero iniciamos con Hayek, ¿no? Friedrich Hayek, ¿no? Es un, como les había indicado, es un liberal contemporáneo. No diríamos de estos tiempos, pero la filosofía no ha cambiado nada. Él ha escrito estos textos alrededor de 1954, pero que recién está siendo muy leído este texto. Rescata los postulados clásicos del liberalismo de Adam Smith, fundamentalmente, y David Ricardo. Y esos dos autores nosotros hemos visto, ¿no? Y en función de eso es la que hemos ido desarrollando la filosofía liberal de Friedrich Hayek. Y ahí habíamos dicho, aparte de eso, aparte de la economía, y uno de los postulados, y ahí nos hemos detenido bastante y vamos a detenernos todavía en esta clase, es el Estado de Derecho, el Estado jurídico. El Estado de Derecho va a ser un concepto fundamental que hoy día además escuchamos en todas las manifestaciones, lenguajes de los políticos, de los juristas, de los profesionales, todo como que fuese la única filosofía, pero escuchamos, nunca hemos asociado directamente al liberalismo, pero el Estado de Derecho es una filosofía que se asocia directamente con el liberalismo. Es como decir, si bien no es antiguo, el Estado de Derecho, como también no es antiguo el liberalismo aparece en la sociedad moderna. Pero también a la par aparece el concepto de Estado de Derecho. Por eso Hayek dice, el Estado de Derecho tampoco es solo el que frena las actividades coactivas. ¿De quién? Actividades coactivas que puede ejercer el poder. Sino el Estado de Derecho también es, por ejemplo, la protección de políticas del exterior frente a la invasión. Por eso, el Estado de Derecho fundamental son las normas, pero no cualquier norma. Fundamentalmente está dirigido a defender la libertad del individuo. Eso es el Estado de Derecho. Dar seguridad a las personas, pero como individuos. En esa medida el Estado de Derecho también puede ejercer castigo, aplicando lo que se llama el imperio de la ley.
el Estado de Derecho en realidad pues, tenemos que asociarlo con lo que es el imperio de la ley. Pero ese imperio de la ley está construido en función de garantizar la libertad de la persona. Puede ejercer métodos punitivos, es decir, castigos punitivos, eso es cárcel fundamentalmente. Cuando una persona esté afectando a la libertad del otro, eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede invadir la esfera privada. Solamente el Estado de Derecho puede invadir en cuanto esta persona dañe la libertad del otro. Porque el Estado de Derecho fundamentalmente está hecho para proteger la esfera privada. Protege a una determinada persona. Si esta persona ha quebrantado una regla general promulgada debidamente, ahí sí puede intervenir. Esa es la filosofía del Estado de Derecho, los fundamentos del Estado de Derecho. Por eso Hayek dice, no es cualquier ley. En el Estado de Derecho hay leyes sustantivas, él llama materiales. En realidad, las leyes sustantivas están en las constituciones de cada país, en tanto postulen la democracia o en tanto apuesten el liberalismo, ponen en sus constituciones. Por eso, las constituciones que vamos a llamar ahora derecho o leyes sustantivas regulan las relaciones entre personas privadas o entre estas personas o tales personas y el Estado, entre personas y en relación con el Estado. Eso es el Estado de Derecho. Hay leyes menores. Podríamos ser leyes de aplicación de esas leyes sustantivas. Entonces las normas se clasifican en dos. Una que es sustantiva, que está en las constituciones, y otra es la aplicativa de esa ley sustantiva. Entonces el Estado de Derecho está constituido por las leyes sustantivas, que están en las constituciones, y leyes menores, que son aplicativas de esas leyes sustantivas. Llama Hayek leyes menores, de carácter instructiva, para cumplir y hacer cumplir las leyes sustantivas. Así escribe Hayek. Y a partir de esta diferencia de leyes sustantivas y leyes aplicativas, Hayek dice, una sociedad se puede reconocer si es libre o no es libre. Si no es libre, estamos hablando de una sociedad no liberal. Si las leyes están construidas y son sustantivas y que garantizan la libertad de la persona, eso es la sociedad libre, por lo tanto es liberalismo. Eso es su fundamentación de Hayek. Seguimos viendo. Hayek dice, en la sociedad libre, el individuo tiene una esfera de acción privada claramente reconocida.
es claramente reconocida, precisamente están en las constituciones. Y es totalmente diferente de la esfera pública. Hay una diferencia que es el espacio privado y que es el espacio público. Y en esa medida, el individuo no puede recibir cualquier clase de órdenes. Y el individuo está solamente para obedecer esas leyes sustantivas, actuar bajo esos marcos de las leyes sustantivas. Y así se construye, dice Hayek, el liberalismo, con toda libertad, ¿no?, con protección al individuo. Por eso dice él, ¿no? El hombre libre puede presumir es de que mientras se mantenga dentro de los límites fijados por las leyes, no tiene necesidad de solicitar permiso de nadie ni de obedecer orden alguna. Una vez que está construidas las leyes que garantizan la libertad, la persona está garantizada para que pueda actuar libremente, que no puede solicitar al Estado, ni regional, ni a nadie lo que quiera hacerlo, en los marcos de estas leyes sustantivas. No puede recibir órdenes de nadie. Su libertad está totalmente garantizada en la sociedad liberal. Eso es la filosofía de Hayek. Y dice, ¿no?, las normas generales y abstractas que constituyen las leyes en sentido sustantivo son esencialmente medidas a largo plazo. No son medidas de corto plazo. Esas leyes sustantivas, la que garantiza la libertad y da seguridad a la persona. Estas normas son de largo plazo, referentes a casos todavía desconocidos y carentes de referencias a personas, lugares y objetos particulares. Es decir, el Estado de Derecho significa normas construidas de manera abstracta y general. Un Estado de Derecho nunca es dirigido a un grupo o ciertas personas. Cuando una norma ya dirige a ciertas personas, o las leyes se elaboran para una clase social, una élite, etcétera, deja de ser Estado de Derecho, porque ya no es una norma abstracta. Estado de Derecho significa que las normas tienen que ser abstractas y generales, es decir, nunca puede ser elaborado en función de una persona o grupo de personas o clases sociales. El Estado de Derecho significa construcción de normas generales y que tienen que ser de largo plazo. Por eso dice, carentes de referencias a personas, si no se dirigen a personas, o lugares, o objetos particulares. Nada, es general. A eso se llama Estado de Derecho, porque el castigo tiene que ser lo mismo a todos. La protección tiene que ser lo mismo para todos. No importa si es fulano, vengano, etcétera. No importa, no, eso no importa. Ahí es para convivir de manera pacífica, según esta filosofía de Hayek, lo que quiere decir el Estado de Derecho. Y dice, ¿no?, tales leyes deben referirse a efectos venideros y no tener jamás carácter retroactivo. Da que todos los países que optan por el Estado de Derecho prácticamente plantean eso, ¿no es cierto?
ninguna ley es retroactiva. La ley siempre se elabora para el futuro y vale desde el momento que se promulga, de ahí en adelante, jamás hacia atrás. Esa es la característica del Estado de Derecho. Y cuando se viola este principio básico del liberalismo, deja una sociedad de ser libre. Entonces él dice, se trata de un principio casi universalmente aceptado y ese que una ley no debe ser retroactivo. Pero en muchos países, en muchos gobiernos, es muy difícil de llevar ese principio a la práctica. Si quieren, él dice, el Estado de Derecho elabora reglas, leyes metalegales, o sea que grandes y con una perspectiva hacia el futuro y que sea realmente efectivo en su aplicación. Eso es el Estado de Derecho como componente del liberalismo. A ver, seguiremos, ¿no? Y otro atributo del Estado de Derecho, que las leyes realmente sean conocidas y ciertas. Es decir, que las leyes por lo menos todos deben conocerla, sus derechos y también sus marcos legales donde moverse libremente. Y estas leyes precisamente funcionan cuando son ciertas, aplicables para todos, y solo es posible, dice Hayek, y una sociedad libre. De ahí que se habla de la certeza de la ley, que es tan importante y ideal. Él dice que generalmente no es tan fácil accederla. Pero ese es el principio del liberalismo y fundamentalmente lo que es el Estado de Derecho. El grado de certeza de la ley, él dice, debe ser enjuiciado tomando en consideración las disputas que no acaban en litigios. O sea que una norma nunca debe ser para hacer pelear, sino que son generales. Por eso deben ser certeros y bien elaborados. Y en función de eso la persona actúa nomás. Y debe estar elaborado, dice este Estado de Derecho, estas normas, también bajo el principio de la igualdad. Pero no es igualdad en las condiciones materiales ni en condiciones sociales. El concepto de igualdad en el liberalismo está entendido como igualdad frente a las normas, es decir, general para todos. Es igualdad, el tratamiento igual a cualquier persona. El principio de igualdad en el liberalismo está considerado como una norma que no clasifica a nadie, sea rico, sea pobre, sea cualquiera, pero el principio es igual aplicable frente a todos y para todos. Eso es el principio de igualdad. Significa entonces, dice Hayek, que la ley no debe hacer distinciones irrelevantes o que no debe discriminar entre personas por razones que puede ser cualquiera.
que tiene conexión con el propósito legal. Esto es la igualdad ante la ley. Vemos, observamos, incluso en las calles, todo, en las pensiones, todos somos iguales ante la ley. Precisamente viene de estos principios planteados por el liberalismo. Y Hayek está explicando esos principios. Hayek dice entonces, la ley además debe ser general, ya hemos dicho, igual, aplicables para cualquiera, y también debe ser justa. Es otro elemento. Tiene que ser certero, bajo el principio de igualdad, y ahora tiene que ser bajo el principio de la justicia. Tiene que ser justa para todos. Eso es el derecho. Entonces el Estado de Derecho requiere no solamente que el gobernante haga cumplir la ley a los otros, dice él, sino que actúe de acuerdo con la misma ley. O sea que no solamente es para el ciudadano. Bajo el principio de Estado de Derecho, no solamente las leyes son normas para los ciudadanos elaboradas bajo el principio, ¿no?, de que sean certeros, que sean bajo el principio de igualdad y que sean justas, no solamente es para el ciudadano, sino también es para el que ejerce poder. El que ejerce poder también tiene que basarse precisamente en esa ley, ¿no? Porque esa ley limita a los poderes. No puede avasallar la esfera privada. Eso es el Estado de Derecho. Por eso, en los tiempos modernos, y estoy llamando tiempos modernos desde 1700, nace también ese principio de separación de poderes. Desde 1789 en Francia y en Estados Unidos, desde que se implementó la ley federal, que son dos cabezas, que uno revolucionario de Francia y otro más pacífica de Estados Unidos, siempre han actuado en función de estos principios, han elaborado estos principios y que han sido imitados en el mundo entero, esos principios de separación de poderes y en función del Estado de Derecho. Por eso dice Hayek, ¿no? Por eso es necesario la separación de los poderes, dice, y debe ser considerada como integrante del Estado de Derecho. La separación de poderes en realidad es parte del Estado de Derecho, según la filosofía liberal. Y ello exige, dice, ¿no?, jueces independientes y ajenos a los transitorios objetivos de la acción del poder público. Lo fundamental, dice, es que ambas funciones se desarrollen separadamente por cuerpos coordinados antes que pueda determinarse si la coacción ha de utilizarse en casos concretos. ¿Qué quiere decir? O sea que para garantizar el Estado de Derecho significa que para garantizar la esfera privada y la relación con la esfera pública, es decir, que limite cómo tiene que actuar el gobernante y cómo tienen que actuar los ciudadanos, en realidad eso solo es posible, ¿no?, con jueces independientes. El juez independiente puede castigar al que ejerce el poder, como puede castigar a la ciudadanía, ¿no?, que viole algunas normas establecidas en el Estado de Derecho. Eso es lo que quiere decir, ¿no?, con los jueces independientes. Y él dice,
bajo la estricta aplicación del imperio de la ley, el Ejecutivo o la Administración ha de reputarse poder separado y distinto, coordinado en términos de igualdad con los otros dos poderes. Es decir, el que administra el poder, en este caso, en la mayoría de los países, los gobernantes, puede coordinar con los otros poderes, pero jamás invadirlas para aplicar la ley. El principio, como les había dicho, ¿no? El principio de la ley. Por eso dice, en un Estado de Derecho, como hay poderes separados, por lo tanto también hay fuentes donde se elabora la ley. En este caso es el Parlamento. Ahora, aquí quiero aclarar, el Parlamento es más antiguo que el sistema liberal, por si acaso. El Parlamento también existió en las sociedades no liberales. Hayek aclara esa situación y después cuando vamos a leer a Norberto Bobbio, incluso vamos a enfatizar en esto. El poder representativo no siempre es el Parlamento, sino que hay miles de formas de representación. Pero Hayek dice entonces, son los representantes que elaboran las leyes y los que aplican son los tribunales independientes. Por eso dice, hay casos en que la administración, está refiriéndose a los gobernantes, debe ser libre para actuar como estime conveniente. Pero bajo el principio del Estado de Derecho, tal circunstancia no ocurre cuando se trata de ejercer las funciones coactivas en relación con los ciudadanos. No puede castigar el propio Poder Ejecutivo o el Parlamento la que elabora la ley. Hay tribunales encargados para castigarlos, tanto al gobernante como a los ciudadanos. Eso es el principio, ¿no?, de Estado de Derecho. Por eso Hayek dice, el principio de separación de poderes no ha de significar que la administración en sus tratos con los particulares no se halle en todo momento sujeta a las normas. En realidad, el trato a los particulares está sujetado en un Estado de Derecho a partir de las normas. El que administra un Estado solamente tiene que obedecer y hacer cumplir esas normas, ¿no?, elaboradas. Él dice, aunque dentro de cualquier sistema funcional, la administración ha de hallarse embestida de facultades que no pueden quedar sometidas a tribunales independientes. Tales facultades no han de incluir poder sobre la persona y la propiedad. Es decir, las facultades que le otorga la ley y alguien quiere salirse de eso, y fundamentalmente para avasallar la esfera privada, prácticamente estaría dejando de ser un Estado de Derecho. Por eso dice Hayek, el Estado de Derecho hoy en día es tan importante porque constituye una gran protección del ciudadano privado contra la tendencia siempre creciente del mecanismo burocrático a absorber la esfera de acción privada propia del individuo. Siempre hay tendencias de un gobernante
de acaparar espacios y controlar a la ciudadanía. Pero cuando está en esas acciones, un Estado estaría dejando de ser parte o administrar bajo el Estado del principio del Estado de Derecho. Eso es su filosofía. Él dice, en última instancia, el Estado de Derecho significa que las agencias a quienes se confían tales tareas especiales no pueden ejercer para su propósito ningún poder soberano. Es decir, que la atribución que las normas lo dan a un poder ejecutivo, a un poder legislativo o a un poder, ¿no?, la que se encarga de administrar la justicia, en realidad tampoco son soberanos. Ellos, por lo que tienen poder, no son soberanos. Tienen que limitarse, por eso tienen que limitarse a los medios que especialmente les fueron concedidos para que se cumplan. En otras palabras, tienen que limitarse a actuar bajo esas normas, elaboradas bajo el principio de derecho. Por eso Hayek dice, bajo el reinado de la libertad, que es el liberalismo, la libre esfera individual incluye todas las acciones que no han sido explícitamente prohibidas por una ley general. Es decir, el ser humano puede moverse en todo lo que él así lo vea conveniente. Si no están prohibidas en una ley, puede actuarlas. Solamente una norma explícita, la que puede prohibir, eso es lo que no puede hacerlo. Pero si no está prohibido, el ser humano en su esfera privada puede desarrollar tranquilamente las acciones que quisiera hacerlo. Eso es el liberalismo. Él dice, en última instancia, dice, las garantías legales de ciertos derechos fundamentales no son otra cosa que parte de la salvaguardia de la libertad individual, que proporciona el constitucionalismo y no pueden dar mayor seguridad contra las infracciones legislativas de la libertad que las propias constituciones. En otras palabras, las constituciones, fundamentalmente, en un Estado de Derecho, ¿no?, el imperio de la ley está elaborado en función de garantizar la libertad individual. Eso es el liberalismo. Por eso el liberalismo no puede comprenderse sin el Estado de Derecho. Solo se puede infringir, dice Hayek, las garantías de libertad en momentos bélicos, en momentos de guerra. ¿Pero para qué? Precisamente, nuevamente, cuando está en peligro, precisamente la propia libertad. Ese rato sí pueden hacerlo, pero eso es con el objetivo de resguardar la libertad individual. Y un estado de guerra, por ejemplo, o un terremoto, unas acciones totalmente ajenos a la normalidad de una administración. Puede avasallar muy probablemente ciertas esferas privadas en esos casos necesarios, pero el fin supremo en esos momentos sigue siendo garantizar la propia libertad individual en estos casos. Eso es la filosofía. Porque una guerra puede atentar con la libertad individual. Entonces el fin supremo sigue siendo garantizar la libertad individual. Por eso aquí aclara él, ¿no?, Hayek, es necesario que tales acciones que están por ahí en un estado de guerra y están avasallando al individuo, dice, tales acciones
se circunscriban a casos excepcionales definidos por la propia ley. Un gobernante no por sí puede hacer, él dice tiene que actuar y tiene que haber una ley que diga que avasalle, que proteja. Por eso no puede descansar, dice, en ninguna decisión arbitraria de ninguna autoridad, sino que puede ser revisada por un tribunal independiente igual, porque en esos momentos conflictivos de guerra o de factores climáticos, etcétera, puede actuar el Estado, pero tiene que actuar bajo una ley y sometido bajo control de la ley, porque puede ser, aprovechando esa situación, avasalle totalmente los derechos y las libertades de las personas, que es el bien supremo para el liberalismo. Eso es en cuanto se refiere el liberalismo relacionado con el Estado de Derecho. Ahora veremos algunos elementos en temas económicos y la relación entre el Estado de Derecho y la economía en el liberalismo. Las funciones, la esfera del Estado para la economía. Aquí es bien explícito. El liberalismo no puede funcionar sin la economía de mercado. La economía de mercado es la esencia fundamental del liberalismo. Por eso dice, la economía de mercado presupone la adopción de ciertas medidas por el poder público. Tal actuación entraña en ciertos aspectos, ¿no?, facilitar el funcionamiento de dichos sistemas. En otras palabras, el Estado, bajo el principio o la liberación de normas de Estado de Derecho, tiene que garantizar el funcionamiento de la economía de mercado, porque es la esencia de la libertad. Y es la esencia de la filosofía liberal. Él dice, se puede tolerar ciertas actividades estatales, pero se puede tolerar las actividades estatales en tanto no sean incompatibles con el funcionamiento del mercado. Si alguna acción que afecte al normal funcionamiento de economía de mercado, en realidad ya sería considerado una sociedad no libre. Es el caso de los socialismos, por ejemplo. Que va a discutir fundamentalmente porque Hayek, como les había dicho, ha escrito en 1954 estos textos, 45, después de salir de la Segunda Guerra, en donde la disputa mayor fue entre el socialismo, el comunismo y el capitalismo. Entonces Hayek escribe estos textos precisamente para salir en defensa de la economía de mercado y la economía de libre competitividad. Por eso dice aquí, ¿no? En esto hay que diferenciar entre las medidas de tipo coactivo y aquellas actividades del poder público meramente al servicio en las que la compulsión no interviene. O si lo hace, es tan solo porque precisan ser financiadas mediante las exacciones fiscales. En otras palabras, el privado no puede financiarlo, en ese caso asume el Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Estado nunca puede entrar en competencia con el individuo. Lo que hace el individuo tiene que dejar libre. No puede acaparar el Estado. Solamente está permitido bajo esta filosofía liberal aquella que el individuo no puede financiarse por sí mismo. Por ejemplo, las carreteras, el sistema educativo y algunos aspectos del sistema sanitario, que el propio individuo no puede hacerlo eso. Solo eso tiene que hacer
el Estado, pero jamás, por ejemplo, si el individuo teje chompa, no tampoco pues puede tejer chompa el Estado. O el individuo construye su casa, ¿por qué tiene la obligación también de hacer casa para el individuo? Porque el individuo, eso es su acción, puede hacerlo. Pero el individuo no creo que haga una carretera que une, por ejemplo, un departamento con un departamento, una región con una región. No creo que haga. En esos casos sí, el Estado puede hacerlo. Dice. Por eso dice, lo más importante función del poder público, es decir, el Estado, es el mantenimiento de un sistema monetario y eficiente y seguro. El control monetario, evidentemente, es una base. El dinero es la base fundamental del mercado. Como es la base fundamental del mercado y el dinero es privado, pero el funcionamiento eficiente es la que tiene que garantizar el Estado, porque desde el Estado es donde se emite el dinero. Por eso, ¿no? Aquí está delimitando cuál es la función del Estado y cuál es la función del individuo o de la persona y un Estado liberal. Y hemos dicho que una de las bases fundamentales es el mercado, pero en el mercado los actores fundamentales son los individuos, no el Estado. El Estado puede facilitar el funcionamiento del mercado, tal es, digamos, el dinero, tiene que garantizar la estabilidad y la seguridad del dinero, pero también tiene que garantizar la circulación, que son las carreteras o los sistemas de comunicaciones. Por eso Hayek dice, otras funciones de una significación escasamente menor son el establecimiento de pesas y medidas. Son funciones menores de un Estado, de establecer las pesas y medidas y no dejar eso al individuo, porque si cada persona estableciera sistemas de medida para que circule el mercado va a ser muy dispar. En ese sentido tiene que inmiscuirse el Estado, esto sea, digamos, local o nacional, depende de dónde se actúa, tiene que haber una medida general reconocida por toda la población, donde pueden, de manera fácil y eficiente, cambiar, comerciar en el mercado. Y también otra función, dice, es el suministro de información en materia catastral, por ejemplo. Los registros de propiedad. Esas son las funciones del Estado relacionadas con la economía de mercado. Pesas y medidas. El suministro de información en materia catastral, es decir, los predios, etcétera. Pero también es función del Estado los registros de propiedad. Los registros de derecho de propiedad, ¿no? Las estadísticas y otras funciones, otros elementos que se relacionan con el funcionamiento del mercado. También la función del Estado es la financiación. En cierto grado, dice, la instrucción pública y el sistema sanitario. Esas son las funciones del Estado liberal, pero nunca inmiscuirse en el mercado porque el mercado es del individuo. Hayek dice, todas esas actividades de los poderes públicos forman parte de ese esfuerzo para facilitar un marco favorable a las decisiones individuales, porque la decisión individual es tan importante en un mercado, y la que tiene que facilitar esa información y ese tipo de control es el Estado, evidentemente, pero facilitar para que el individuo acertadamente decida la acción que puede hacer. Por eso dice, puesto que proporciona medios que los particulares pueden utilizar para sus propios propósitos. Esas como medidas, suministro de información en materia catastral, los registros de propiedad, ¿no? Las estadísticas, y esos tienen que estar bajo la disposición del ciudadano que otorga el Estado para que el ser humano pueda certeramente
decidir el propósito que quiera. Dice, hay servicios que pueden interesar a los privados. Muchos pueden interesar, pero pueden ser difíciles de financiar. O es imposible obtener ganancias para los precios que pueden tener para los usuarios. O es decir, el individuo además tiene que ganar si pone un negocio. No hace por bondad, piedad, ni por arte. Fundamentalmente un negocio que arma es para ganar. Puede, digamos, una carretera, por ejemplo, interesarle, pero es difícil de financiarlo. Porque además, ¿a quién cobraría? A los usuarios. Y pagar a los usuarios sería caro y nadie quería usar. Por lo tanto, son estas limitaciones de la persona, del individuo, que hace que el Estado se pueda hacer cargo de los que el individuo como tal no puede financiarlo. De esta condición son la mayor parte de los servicios de sanidad, dice, por ejemplo, es decir, el sistema de salud, ¿no? Tiene que hacerse cargo el Estado de ciertas partes. Y higiene. Frecuentemente la construcción y conservación de carreteras, aclara. Y muchas de las facilidades proporcionadas por los municipios a los habitantes de las ciudades. Eso es lo que tiene que dedicarse el Estado. Jamás invadir en la esfera privada. En otras palabras, en el mercado. Como verán, el mercado en el liberalismo lo da al individuo y las regulaciones de carácter informativo a la sociedad es el rol del Estado. Pero no jugar en el mercado, informar. Eso es el rol del Estado bajo el principio del liberalismo. Por eso dice aquí bien claramente, en una economía libre no puede operar pura empresas públicas. No son bienvenidos las empresas públicas sino que no haya liberal, porque estaría invadiendo y compitiendo con el individuo. Si existe, tiene que ser, dice, habría de mantenerse dentro de límites estrechos. Puede hacer, pero realmente en cosas totalmente necesarias. Porque someter al control directo del poder público un sector excesivamente extenso de la actividad mercantil puede significar un peligro real para la libertad. O sea que tener empresas públicas y muchas empresas públicas y que actúen en el mercado, para Hayek realmente es atentar contra la libertad. Es un peligro real para la libertad. Por eso dice, el sistema de libertad no excluye, en principio, aquellas regulaciones de la vida mercantil encuadradas en normas generales que especifiquen las condiciones que hayan de sujetarse cuando ejerzan determinadas actividades. Es decir, un Estado, un gobernante, solo puede precisamente, evidentemente, regular. Pero regular significa que funcione con eficiencia el mercado. Aquí pone algunos ejemplos, por ejemplo. La destrucción del rebaño de un ganadero a fin de evitar que se propague una enfermedad contagiosa, por ejemplo, está invadiendo al espacio privado. Pero esos rebaños son contagiados y que va a contagiar al resto de los animales, que es alimento para el ser humano. En esos casos, por esa razón puede intervenir el Estado. Pero por esa razón, jamás por otras razones, ni jamás, por ejemplo, para competir con él.
Otro ejemplo pone, por ejemplo, la demolición de casas para contener un incendio. Si hay un incendio hay que demoler casas para evitar no solamente la vida, sino la vida del individuo, es justificable. La prohibición de utilizar un pozo infeccioso, que puede decir, no pueden tomar de tal lugar. Estás invadiendo el espacio, pero en beneficio del bien mayor, que es la defensa de la libertad. Dice, la exigencia de medidas protectoras en el transporte de energía por cables de alta tensión. O cuando se construye una electrificación, necesitas intervenir a la esfera privada, pero va a ser en función de facilitar a esas personas. La obligatoriedad de acatar regulaciones de seguridad en materia de construcción, que emitidas fundamentalmente en las sociedades modernas por las alcaldías. No en cualquier lugar puede construir. Esas son las funciones del Estado en el liberalismo. Y no son otras cosas. Hayek dice, en todos los casos mencionados, lo que hemos explicado, que hemos hablado, dice él, las decisiones derivan de las reglas generales y no de referencias particulares que guíen a la autoridad en ese instante. Porque norma básica es respetar las reglas generales. Y lo que había dicho, jamás enfocarse a un particular. Por eso una norma no puede ser del criterio que mantenga sobre la norma de tratar a determinadas personas. Eso no existe en Estado de Derecho. La fuerza del Estado debe perseguir, dice, objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares. A ver. Y él dice, las regulaciones que establezca la propia autoridad administrativa debidamente publicadas con anterioridad y a las que tal autoridad ha de sujetarse estrictamente, se conformarán más con el imperio de la ley que los vagos poderes discrecionales conferidos a los órganos administrativos por la acción legislativa. Es decir, aquí, sea funcionario, sea autoridad, sea presidente, lo que sea, tiene que actuar en función de lo que él llama imperio de la ley. Y el imperio de la ley es elemento básico de un Estado de Derecho y el Estado de Derecho es elemento básico del liberalismo. Eso es lo que concluye Hayek. Él dice, en un sistema liberal o en sistema de libertad, pero es liberal en un sistema de libertad, los precios, mira, fíjense, los precios y las cantidades no se pueden regular. Eso no es función del Estado. Los precios y las cantidades no se pueden regular. Por dos razones fundamentales, dice él. Interesante. La primera, que todos ellos son arbitrarios. Es decir, si regulara, poniera un precio, es totalmente arbitrario. Solamente el individuo puede saber cuánto cuesta producir. Y en un estado por ahí puede ser arbitrario.
Por eso no es correcto regular los precios. El segundo, dice, que resultan imposible ejercerlos de una manera tal que permita el adecuado funcionamiento del mercado. Es decir, las cantidades, por ejemplo, no puedes definir. Una persona sabrá producir 1000 zapatos, 5000, 2000, depende, porque él conoce quién compra, quién no compra, etcétera. Y el Estado no puede dedicarse a eso. Por eso, en un sistema de libertad o liberalismo, los precios y las cantidades nunca puede ser regulado y no debe ser regulado por el Estado. Esos son los principios básicos del liberalismo. Los razonamientos a favor de un sistema libre, no dice Hayek, no estriban en que el conjunto funcionaría satisfactoriamente siempre que la coacción esté limitada por las reglas generales, sino que dentro del sistema esas reglas tengan una conformación tal que facilite su funcionamiento. Es decir, las reglas generales que administra, ni siquiera elabora un Estado liberal, administra, tiene que estar rígidas bajo las normas generales, también coactivas, y solamente el Estado hace cumplir esas normas. Para que en el mercado, mira aquí, ¿sí? Eso hace para que en el mercado haya un eficiente ajuste de las diferentes actividades. El ser humano planifica y ajusta sus actividades. Para ello es menester, dice, es necesario, como decir, ¿no?, contar con ciertos requisitos mínimos. Los más importantes, por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son los requisitos más importantes para que el individuo pueda hacer su negocio, su actividad, su acción libre? Y que el Estado tiene que garantizarlas esas. Estos son los requisitos mínimos. La prevención de la violencia y el fraude. El Estado es la que tiene que prevenir las violencias y el fraude. El robo, por ejemplo. El fraude en las personas. El Estado tiene que tener un sistema para que no haya ni violencia ni el fraude. Para eso es el Estado. La protección de la propiedad. Son otros los requisitos en un Estado liberal. La protección de la propiedad por encima de todo. Ni el Estado ni un ajeno puede atentar la propiedad de una persona. La obligatoriedad de la ejecución de los contratos. O sea que el pacto mutuo, sea oral o sea escrita, es el contrato. Y una actividad de mercado libre y una sociedad libre, donde no se inmiscuye el Estado, en realidad pactan personas para cumplirlas. Y si no cumplen, precisamente ahí está el Estado para quejarse, ¿no? Hace instancias para que hagan cumplir esos contratos, porque sin eso no podría funcionar el mercado. Y después dice, y el reconocimiento de iguales derechos a todos los individuos para producir las cantidades de mercancías que quieran y venderlas a los precios que desean. O sea que las personas, estos elementos de protección de la propiedad, de prever violencia y fraude, de que se ejecuten bien los contratos, a la persona va a permitir la cantidad que quiera producir mercancías y el precio que quieran venderlas. El mercado no va a poder limitar eso, según esta filosofía liberal. Ahora seguimos, ¿no?, con algunos elementos más de su filosofía. Hayek dice, la libertad de contratación, por ejemplo, es parte importante de la libertad individual. Sin libertad de contratación no existe liberalismo. Y la libertad de contratación nunca debe ser regulada. En otras palabras, incluso salario.
En sociedad liberal, el salario debe ser fijado por el mercado y nunca regulado por el Estado. Pero dicen, la mayor parte de las sociedades regulan, salen del liberalismo. Por eso dice, ¿no? Aquí la libertad de contratación es parte importante de la libertad individual. Sin embargo, dice, la cuestión no consiste en saber qué contratos individuales se permitirán, sino más bien cuáles son los contratos que el Estado obligará a cumplir. El Estado, en otras palabras, el Estado, en otras palabras, no es para fijar qué contratos tienen que hacerse. Eso lo hace el ciudadano que negocia, que hace actividades. Sino solamente es hacer, si alguien de las partes incumple, es hacer cumplir ese pacto entre partes. Eso es. Eso es el liberalismo. Por eso dice, la libertad de contratación como libertad en los restantes campos significa que la permisibilidad de un acto particular depende únicamente de normas generales y no de aprobación específica por una autoridad. Esa es libre contratación, ¿no? Se cuelgan de normas generales, pero jamás, ¿no? Jamás para asuntos particulares. Por último, y para terminar con Hayek, ya. Dice, el Estado de Derecho hace en realidad imposible alcanzar la justicia distributiva. No apuesta por la justicia distributiva. En otras palabras, me explico. Las normas que se elabora en un sistema de libertad no es para distribuir bienes para beneficio de todos. Eso no es su objetivo del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene un principio que él llama conmutativa. Conmutativa quiere decir solamente hay normas generales para cumplirlas y todos concursan frente a esa ley. La justicia distributiva es fundamentalmente para garantizar, se inmiscuye en las condiciones materiales y sociales del ser humano. Las condiciones y sociales del ser humano bajo el principio liberal es la que se encarga, es el mercado, no el Estado. Por eso el Estado de Derecho es conmutativa, cumplimiento solamente a la ley. La justicia distributiva exige que la totalidad de los recursos queden sometidos a las decisiones de una autoridad central. Bonos, por ejemplo. Está decidiendo la autoridad central. Pero no es su rol. Eso no es Estado de Derecho. Porque ¿con qué criterio el Estado lo hace? Distribuye los recursos. Puede ser con criterio de ganar imagen popular, puede ser con el criterio de aplacar a otro grupo. Por eso no es ese tipo de justicia distributiva. Es mejor la conmutativa, dice en la filosofía liberal. En la justicia distributiva requiere, dice, que se ordene a los agentes lo que han de hacer y se les señale las metas a alcanzar. Es la economía planificada, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué metas se alcanza? Mientras en un mercado libre, el ser humano, la persona en una competencia, hace sus propias metas, pero no se inmiscuye el Estado. En la justicia distributiva, el Estado se mete.
Él dice, donde la justicia distributiva construye un objetivo exclusivo, no es posible inferir de normas generales lo que deben hacer los individuos. Por el contrario, las decisiones a adoptar responden a los conocimientos y objetivos gratos a la autoridad planificadora. O sea que el individuo en ese tipo de justicia distributiva, que son los socialismos, dice explícitamente él, coarta la creatividad, la decisión individual, mutila. Por eso dice él, en el Estado de Derecho, que apuesta por la justicia conmutativa, se pretende regular observando rigurosamente el principio de igualdad, fundamentalmente en el intercambio de bienes. Por ello puede hacer muchísimo para conseguir que el mercado funcione de modo más suave y efectivo. El Estado de Derecho apuesta por la justicia conmutativa. ¿Eso quiere decir? ¿No? Otorgar solamente reglas, normas, que también pueden ser normas para que facilite el intercambio de bienes. Y al hacer eso, hace que el mercado se funcione y la sociedad se distribuya mejor los recursos. Y el mercado es la encargada de distribuir los recursos. Y no es el Estado, como en la justicia distributiva, el encargado de distribuir bienes. Eso es la filosofía de Hayek. Con eso hemos terminado la defensa de Hayek sobre el liberalismo. Como habrán visto, es interesante cómo han asociado la libertad de la economía, la libertad de la esfera privada con el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y es el conjunto que funciona. El liberalismo es practicadas en muchos países y siempre debatidas en diferentes momentos históricos y en diferentes países. Es como que, ¿no?, el mundo siempre está en la disputa de tener una justicia distributiva o una justicia conmutativa. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos que discutir de fondo cuando entremos a nuestras discusiones propias, pero tenían que conocer estos argumentos del liberalismo. Como ustedes verán, no es un argumento superficial, no es un argumento imaginario, sino que es un argumento muy fuerte que tenemos que conocerlas, y si queremos hacer una crítica tenemos que hacer con fundamento. Eso es, compatriotas. Muchas gracias por escucharme y ahora voy a dar la palabra a las diferentes intervenciones. Buenas noches, compatriota, desde Cochabamba, Sipe. A ver, compatriota, de Cochabamba, su nombre. Edwin Segales, soy el abogado Edwin Segales. Edwin Segales. Segales. Exacto. Adelante, compatriota. Bien, estaba escuchando muy minuciosamente la filosofía liberal. Lo que pasa es que hoy en día se va fusionando este tipo de filosofía juntamente con lo que se ha ido fusionando y más enmarcándose con lo que ahora tenemos, el marxismo, con el socialismo, fusionando. Y lo que vemos ahora, ya no hay, como dijo usted, ya no hay una justicia conmutativa, es una justicia distributiva o una economía distributiva
pero impuesta, que poco a poco sale a la luz como el populismo actual, que el Estado ofrece bonos, ofrece aumentos de sueldo, pero como para hacer propaganda o campaña. Y eso con el fin de lograr más seguidores, de lograr comprar conciencias en virtud a un salario, a un bono, a un aguinaldo. Hemos visto en su momento los doble aguinaldos. Y bueno, beneficio para algunos, problema para otros, pero vemos de que se ha ido fusionando casi la mayoría de las filosofías, si vemos a nivel económico, como lo que es el liberalismo, el socialismo, el marxismo y todas las otras corrientes filosóficas en virtud de la economía. Hoy lo que va preocupando es que tanto se ha fusionado que se ha vuelto una ideología muy populista, si vale el término, y si vale el término también de calificarlo como populismo mediocre, porque solamente ofrecen a las personas que van a apoyar en una campaña política, en un lanzamiento de leyes, grupos y demás. Es como se va viendo hoy en día en la Cámara de Diputados, Senadores, cuando llaman a algunos ministros para interpelarlos, ¿no? Siempre tienen su grupo, los grupos están ya pagados y demás. Entonces vemos de que siempre el dinero está de por medio en este caso para utilizar el populismo. Entonces lo que vamos viendo es que estas corrientes filosóficas siempre han tratado de poner un nivel. Por ejemplo, el liberalismo, nosotros ahora estoy escuchando con lo que menciona, el liberalismo tiene una corriente de economía conmutativa y que podría generar una cuestión de control mediante las leyes que van a regular ¿cómo se llama? La economía que se va a dar, digamos, a todos los trabajadores. Por ejemplo, el salario mínimo, que esté regulado por ley, que no se imponga, porque también vemos de que hay muchas empresas que van naciendo y conforman respecto a la economía, es un nivel económico. Entonces, ¿qué sugerencia en este aspecto puedo recibir, digamos, de esta opinión en cuanto al populismo, el liberalismo, el socialismo en cuanto a la economía? Gracias, compatriota. En la línea que estamos siguiendo, vamos a conocer características del liberalismo, y estamos haciendo. Hemos iniciado con Adam Smith, los clásicos, ¿no? David Ricardo, hemos destacado, y ahora un poco los defensores más contemporáneos, que en este caso Hayek. Vamos a en la próxima clase ver todavía algunos aspectos, casi lo mismo del neoliberalismo, con ese nombre ya, y vamos a ver la parte política, el liberalismo también. Con ese cerramos el primer, para nuestro conocimiento y para nuestro argumento que pueden ser con mayor efectividad y con argumentos suficientes la crítica al liberalismo. Vamos a pasar al estudio del socialismo. Que desde los clásicos del socialismo, Marx y Engels fundamentalmente, ojalá podemos hacer algunos elementos de Lenin y algunas críticas al socialismo. De ahí vamos a pasar un poco a ver el anarquismo, que también es otra filosofía. No practicado en el mundo nada, pero es una filosofía que nuevamente ahora resurge
en estos tiempos del siglo XXI. Entonces hay que conocer la esencia fundamental del anarquismo. Y ahí vamos a poder, con esos instrumentos, ya poder plantear el sistema comunal, que nosotros como partido, como intersistema, lo comulgamos, diríamos así. Y ese comulgamiento del sistema comunal tiene que discutir estos lineamientos y filosofías ideológicos que existen. Eso es, compatriotas. Sigamos, compatriotas. ¿Alguien más quiere opinar? Compatriota, preguntas, por favor. Si preguntas, comentarios, como lo ha hecho el compatriota Segales o también otros, pueden hacer. O si no, acabaríamos aquí y el día sábado nuevamente nos veremos para ya, vamos a ver otro autor un poco más contemporáneo, ¿no? Y después lo político, ahí terminaremos la primera sesión, el primer módulo, y daríamos un examen oral una vez terminado de todo, un resumen general de ustedes apuntan todo y exponen por lo menos cada vez los 100. Hola. Hola. Sí, aló, Hola. sí, adelante, compatriota. Compatriota Rubén, adelante. Bien, buenas noches, doctor Pazzi. Buenas noches a todos los compatriotas que están escuchando y participando de este importante evento en diferentes latitudes de nuestro país, ¿no? Incluso de Argentina, viendo que están conectados. Es muy interesante lo que acaba de exponer, doctor, porque es importante tomar en cuenta que el liberalismo tiene componentes que tomar en cuenta y que actualmente, digamos, vivimos, ¿no? Bajo ese sistema liberal. Se habla bastante del liberalismo, al final es liberalismo, ¿no? Entonces estamos viviendo bajo ese sistema liberal. Y por otra parte también es importante aclarar que el liberalismo siempre pues va a proteger la propiedad privada, ¿no? Lo que es totalmente, digamos, contradictorio desde el punto de vista socialista, que siempre su objetivo es estatizar cualquier actividad económica, cualquier bien particular, ¿no? Es estatizar. Entonces, viene mi pregunta, o tal vez una duda que tengo. ¿Cómo podemos amalgamar el tema del liberalismo? ¿Cómo podemos insertar en nuestro sistema, en el tercer sistema, ¿no? O sea, usted hablaba, por ejemplo, en la etapa de las campañas de una forma de inserción a través de las actividades privadas, el apoyo del Estado, toda esa situación. ¿Engrana de alguna manera la posición del tercer sistema con el sistema liberal, doctor? Hay algunas cosas que es difícil de rebatir. Por ejemplo, el mercado. El mercado va a ser imposible que alguien elimine. Por lo tanto, el sistema comunal planteado tiene que adecuarse al mercado. Y esas empresas comunales que planteamos deben ser más competitivos. Aquí no se discute, por ejemplo, como después va a criticar el marxismo, sobre la enajenación del trabajo, sobre la explotación. Eso sí va a argumentar Marx precisamente para plantear el socialismo, el comunismo. Y nosotros también nos apropiamos de ese concepto de la enajenación. No queremos una sociedad enajenada, pero a diferencia del marxismo, vamos a plantear, ¿no?, la necesidad del mercado. Mientras el socialismo plantea la eliminación del mercado, que es imposible. Y por eso muchos países socialistas han caído, porque no han podido enfrentar bien el liberalismo. ¿Y cuáles son las causas, las razones que no se puede eliminar el mercado? Hay argumentos suficientes que nosotros vamos a discutir
en su momento debido una vez que tengamos ya información de lo que tenemos liberalismo. Después vamos a hacer socialismo y en alguna medida anarquismo y con eso vamos a poder debatir de la mejor manera. ¿Alguien más, compatriotas? Buenas noches, doctor. Le habla de Yacuiba, José Luis Martínez. José Martínez, compatriota, adelante, Acuiba. Bueno, buenas noches a todos los compatriotas. Bueno, interesante realmente la exposición. Yo creo, como mencionaba el compatriota, yo creo que hay teorías interesantes. Por ejemplo, yo tomaría para el tercer sistema el tema del Estado de Derecho. Yo creo que es una parte fundamental que el liberalismo tiene algo bueno en esa parte. El Estado de Derecho, el derecho es estricto de cada ciudadano, que eso estamos perdiendo actualmente en la sociedad que estamos viviendo, pero yo creo que sería interesante esa parte para nuestra ideología del tercer sistema, ¿no? Bueno, eso me gusta y le comento que estaba viendo noticia internacional en la Argentina, hay un economista que está igual provocando el liberalismo, un tal Javier Milei, que está igual planteando esas teorías liberales en la Argentina. Muy polémico, pero interesante. Eso lo más quería comentar, doctor. Un saludo para todos los compatriotas. Muchas gracias, compatriota. Bien, su comentario. ¿Alguien más? Sí, doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Darío Chávez, de Cochabamba Cercado, doctor. Lo que quería hacerle notar, algo que me ha realmente, yo quisiera que me explique algo que tengo de mucha duda con respecto al mercantilismo que actualmente está tomando un papel muy importante en la vida cotidiana de todos los bolivianos. Y es algo que también han hablado, ¿no? Adam Smith, Loeb y como también David Ricardo. Es, este mercantilismo, doctor, ¿será que podemos cambiarlo viendo la necesidad de volverlo, digamos, de manera, eh, el, ¿cómo se diría? Que todas las empresas pasen a ser manejadas por un Estado. ¿Sería algo que daría alguna solución para que, digamos, eh, podamos tener mejor productividad, doctor? Eso, por favor, yo quisiera que un poquito me enfoque, doctor. Lo que precisamente eso es lo que estamos debatiendo. Con el liberalismo, para el liberalismo es imposible. Llamaría, digamos, imposible, digamos, que el Estado pueda regular. Ya han intentado Unión Soviética, pero no han podido tener puras empresas públicas y una economía planificada, ha fracasado por alguna razón. Y después vamos a ver con detalle. El problema es de cálculo. Un Estado, cuando desaparece el mercado, no sabe si realmente cuesta lo que están vendiendo, si gana o no se gana. Y empieza a degenerarse la economía, cada vez es más escaso. Y eso es lo que debate el liberalismo. Dice que el liberalismo, al alentar el mercado y las personas, los ciudadanos toman su iniciativa propia para impulsar la economía, se soluciona de la mejor manera y los precios también se regulan en la competencia de las personas y no impone ningún precio el Estado. En cuanto imponga, prácticamente a muchos van a beneficiar, a muchos no. Y el que no está beneficiado prácticamente se retira del mercado, entonces la actividad económica disminuye. El crecimiento económico es peor. Eso es el argumento del liberalismo. Ahora, la gran pregunta precisamente es eso. ¿Puede haber una sociedad sin mercado a estas alturas de la historia? Y
Y también la propia historia nos está diciendo, la propia historia empírica en todos los países, que es muy difícil construir una sociedad justa sin el mercado. Si por el mercado y por aspirar a bienes, porque una de las virtudes del mercado es puedes conseguir los bienes que quisieras, mientras en una economía de Estado ya no puedes conseguir lo que quieres. Entonces, el ser humano siempre es ambicioso. El ser humano nunca es, independientemente de las culturas, nunca es restringido. El ser humano es ambicioso. Y el capitalismo y el liberalismo han dado o han podido dar mejor respuesta a esa ambición de las personas. Y el socialismo no ha podido dar respuesta favorable a esas ambiciones. Y por eso todas las sociedades socialistas, la gente siempre se levanta, porque quiere tener cosas y quiere hacer cosas. Entonces, por eso la gran pregunta, y nosotros también, y en el sistema comunal, somos bien, como se dice, enfáticos, que el mercado no va a desaparecer en una sociedad comunal. Lo que se va a tratar de eliminar es la explotación, que las ganancias vayan a una persona. Ahora sí, por eso es ideología, nuevamente. Estamos revisando ideologías. Son debates que tenemos que hacer, compatriota. Otro compatriota. Doctor, nuevamente voy a participar. Hoy por la tarde estuve escuchando una conferencia, ¿no? No me acuerdo el nombre del conferencista, y él decía, el hombre nace pobre, ¿no? Nacemos todos a nivel mundial, así sea hijo de un rey, nace pobre. Y que poco a poco la riqueza lo va adquiriendo por las actividades también que va ejecutando. Entonces, y me imagino que esa riqueza que va generando es gracias al mercado, a la economía liberal. Porque a quién le gustaría, por ejemplo, que le pongan, digamos, un auto, no sé de qué precio, este va a ser tu auto. O esta casa vas a tener, o esto vas a comer. Porque eso pasa, digamos, en los sistemas socialistas, ¿no? Le dicen hasta qué va a comer, qué ropa se va a poner, cuánto va a comer, o qué autito, qué marca va a tener. Entonces, yo me agarro de lo que dijo usted, doctor, de que hay de que ideológicamente, tal vez también con el tiempo y yéndonos a la práctica, tratar de conjuncionar esa idea dentro de nuestro tercer sistema. Dijo, ¿no? El mercado no se va a perder, obviamente, en función, alrededor de esa idea, tratar de enriquecer, ¿no? Esta ideología para hacerla un poco más horizontal, si vale el término, y socializarlo a nivel nacional. Bueno, entonces, en ese sentido, yo podríamos decir, escuché también en algunos casos, algunas opiniones que publican constantemente en algunos grupos, que parece que hay una confusión. Con estas charlas nos está aclarando muchas cosas. Piensan que, por ejemplo, se habla bastante, por este tiempo se está hablando bastante de capitalismo, imperialismo y socialismo. Entonces se está confundiendo de que el capitalista o el que tiene la idea liberal tiene que tener harta plata. Tiene que ser un empresario, uno que tiene miles de hectáreas, miles de ganados y toda esa situación. O miles de autos, o no sé. Ese directamente lo están tachando de capitalista, pero sin analizar el tema ideológico. Porque yo pienso que, como decía Hayek, la propiedad se inicia por la propiedad privada. Yo pienso que esa persona, esa señora que vende dulces en una acera,
tiene un principio ya capitalista, ¿no, doctor? ¿O estoy equivocado? Gracias, doctor. Está bien. Compañeros, son debates que vamos a tener que hacerlo, pero hay una cosa que me llamó la atención. Como ser humano, como persona, como ser humano, al nacer, nacemos en las mismas condiciones. Pelado, no, sin nada, eso tiene razón. Pero en función de la cultura, que se vamos socializando, y en función de construcción, y a medida que avanzamos de edad, relaciones sociales, y desarrollamos también ya nuestras ambiciones, y actuamos en un mercado. Unos actúan mejor y otros actúan no bien. Otros tienen apoyo, otros no. Y ahí empieza a construirse las diferenciaciones también sociales, de los que tienen más, los que tienen menos, o incluso valoraciones distintas y que damos diferentes significados a las cosas y a las acciones. Entonces, en eso tiene razón lo que has escuchado en la exposición. Pero aquí la esencia del mercado aparentemente es irrebatible, muy difícil, que en estas alturas del tiempo, de la historia, que una sociedad puede funcionar. Muy difícil. Y eso está demostrando la realidad. Entonces, en función de eso tenemos que nosotros plantear otro tipo de características de la sociedad, pero no creo que luchando contra el mercado. Listo, compatriotas, muchas gracias. Aquí terminaremos. Vamos a vernos nuevamente el día sábado. El sábado vamos a ver la lectura de, a ver, les voy a decir. Hayek que hemos visto. Vamos a ver a David Harvey. Hace una lectura de neoliberalismo desde el punto de vista más crítico, pero quisiéramos verlos eso. Entonces el sábado nos veríamos con David Harvey, el Estado neoliberal. Y con eso ya terminaríamos prácticamente la parte quizás más enfatizado en la economía. Después vamos a ver ya la parte política del liberalismo. Y con eso cerramos nuestro módulo del liberalismo y pasamos al socialismo, ¿no? Muchas gracias, compatriotas. Hasta luego a todos. Casita de Patsy. ¡Ja, ja! Y te lo canta, canta. Es el MTS lo que nos agrada de este bello hogar. Es el MTS y las lindas chicas que hoy